Bueno, vamos con la segunda clase o el segundo módulo, jornada. Les fui mencionando en la clase anterior un poco el antecedente de la jornada, cómo se va desarrollando. Hicimos un poco la historia, los fundamentos de todo ese tránsito para llegar a la reglamentación actual y sobre todo cómo está reglamentado en nuestro país, yo les decía. En primer lugar, les señalé la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, cuando se redacta en el año 1853, todos sabemos que no eran los momentos de que la agenda de los países estuviera presente lo que eran las cuestiones sociales. La discusión eran las libertades individuales, la división de poderes, y por eso el artículo 14 garantiza la libertad de trabajar. Las cuestiones sociales van a ser incorporadas producto de ese proceso del llamado constitucionalismo social, que en Argentina en primer lugar va a ser debatido y establecido en la Constitución en el año 49, la Constitución que es derogada en el año 55, para que en el año 57 se sancione el artículo 14 bis. El artículo 14 bis, ¿qué es lo que establece? Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descansos y vacaciones pagos. Ahí tenemos dos conceptos fundamentales. La jornada limitada hace referencia a la voluntad del legislador constituyente, ha sido establecer un concepto amplio y que la jornada que debe ser limitada a partir de las disposiciones reglamentarias de las leyes. Cosa que no ocurre en otros países, por ejemplo, Brasil, Venezuela, México, los tienen establecidos con rango constitucional. Otros como nosotros, Uruguay, lo tienen previstos constitucionalmente desde el punto de vista de un sentido amplio, a diferencia de aquellos países que reglamentan sí la extensión en línea similar o siguiendo los parámetros de la OIT, del convenio 1 y del 30, de 8 horas y 48 horas semanales. Posteriormente, en el año 94, cuando se da la modificación nuevamente de la Constitución Nacional y la incorporación de los derechos humanos llamados de la tercera generación, es decir, de los tratados internacionales de derechos humanos, de ellos tenemos que decir que en el artículo 75, inciso 22, se van a incorporar o van a hacer referencia, más precisamente en materia de extensión de la jornada y los descansos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Culturales, artículo 7, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 24, y el artículo 15 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto podríamos decir desde el punto de vista de la Constitución Nacional, o cómo está previsto constitucionalmente la jornada de trabajo y los descansos de nuestro derecho. Vimos cuando hice referencia a la parte introductoria, a la teoría general, que la Constitución, en nuestro derecho, a partir de la reforma del 94, prevé a los convenios internacionales y tratados no insertos en la Constitución Nacional o no previstos en el 75, inciso 22, con un rango supralegal e infraconstitucional. En ellos tenemos los convenios de la OIT, y ahí tenemos que hacer referencia al convenio 1, que yo les decía, ratificado por Argentina sobre la extensión de la jornada en materia industrial y de transporte, en el 30, que se refiere al comercio y a las actividades de servicios. También tenemos que tener presente el convenio número 14 sobre los descansos. En materia legislativa, en primer lugar tenemos que hacer referencia a la ley 11.544. La ley 11.544 fue sancionada, para que ustedes tengan presente, en el año 1929, y es la que va a establecer el régimen vigente hoy de la jornada, y al cual también refiere y complementa la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, artículo 196 y subsiguiente.
La ley 11.544 va a estar reglamentada por el decreto 16.115, que es del año 33, también vigente, y también pueden remitirse al decreto 16.117, que es también del año 33, que también reglamenta en materia de descanso. Ese, podríamos decir, es el contexto normativo con que se complementa con las previsiones establecidas en los estatutos profesionales y también las que prevén los convenios colectivos de trabajo en nuestro derecho. Ahora bien, yo les voy a hacer alguna referencia muy breve en cuanto a cómo podemos clasificar la jornada. La jornada, partamos de la base que tenemos una jornada legal. La jornada legal es la que está prevista en la ley 11.544, que vamos a ver artículo 1, que se complementa con la ley 27.44, que el artículo 196 nos remite a ese artículo 1 de la 11.544, es decir, que establece una extensión máxima de la jornada en nuestro derecho, que es 8 horas diarias o 48 horas semanales. En segundo lugar tenemos la jornada convencional, es decir, la que está prevista en los convenios colectivos de trabajo, que van a reglamentar de alguna manera o van a adaptar ese régimen de jornada a los que prevé el artículo señalado de la ley 11.544, o bien va a ser una jornada más reducida, nunca pueden ser una jornada más amplia, es decir, quitar derecho a los trabajadores, y la jornada contractual, que debe ser al menos igual o menor a la jornada convencional y por ende igual o menor a la jornada legal. Rápidamente, ¿cuál es el concepto de jornada? ¿Cómo se computa la prestación de la jornada? A partir de lo que fue el Acuerdo de Londres en el año 1929, se determina el llamado principio nominal times, que significa que la jornada nominal, es decir, desde el momento, todo el tiempo que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, concepto de alguna manera que se opone a la jornada efectiva, que es medir la jornada por el tiempo efectivamente trabajado. También la podemos dividir en jornada ordinaria, es decir, la que prevé la ley o el convenio, y la jornada extraordinaria o suplementaria, que hay un concepto que la ley hace referencia a un término de lo suplementario, y el convenio de la OIT hacía referencia a lo extraordinario, pero llegamos a la conclusión de que si hablamos de todo el lapso de tiempo que va más allá de lo que es la jornada ordinaria, es decir, lo que es el tiempo que pasa, que se extiende más allá de los límites previstos, y que vamos a ver que tiene consecuencias fundamentalmente, en principio, consecuencia económica, y si fuere mayor a los límites del orden público tendría otro tipo de consecuencia. También tenemos que tener presente la división de la jornada diurna y nocturna. Eso voy a hacer alguna referencia breve, igual que la jornada salubre e insalubre, en el próximo módulo que grabe, pero para hacerle presente, decir qué diferencia tiene la jornada que se presta en horario diurno y la que se presta en horario nocturno, cuáles son la extensión del horario y cuáles son las consecuencias de la misma. También tiene que tener presente la jornada salubre e insalubre, les decía, a la luz de lo que prevé el propio decreto reglamentario y la ley 11.544 y el artículo 200 de la 27.44 en cuanto a las condiciones en las que se debe prestar las tareas, la incidencia que tiene sobre la salud del trabajador y, en definitiva, cómo puede llegar a determinarse o cómo se determina el carácter de insalubre de una determinada, un determinado lugar de trabajo y quién lo determina. Eso les voy a explicar, les decía en el módulo anterior. También tenemos la forma de prestación, que puede ser continua o discontinua. La jornada continua es la que se desarrolla sin interrupción, se desarrolla con las interrupciones lógicas y normales, tendríamos que decir, como por ejemplo la recuperación física del trabajador, los descansos durante la prestación, las interrupciones por cuestiones higiénicas,
las interrupciones para almuerzo, merienda o desayuno, etcétera, pero en todas las que se dan en el lugar de trabajo. Y que de forma tal que el trabajador no se retira, no interrumpe una determinada prestación para volver dentro de un determinado tiempo, sino que se dan todas en el lugar de trabajo y de manera continua. Cambio la discontinua, caso de los trabajadores empleados de comercio, los trabajos que hacen turnos matutino y vespertino, etcétera, es decir, que hay una interrupción y una nueva reinicio formando parte de esa jornada. También podríamos hacer referencia en estos términos a aquellas jornadas que se dan dentro del régimen general que vamos a ver, que es el que está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, y también tenemos los regímenes especiales que ustedes van a ver a lo largo de la materia, que son los que surgen de los estatutos profesionales que pueden excluir, el caso de la jornada y otros, a la Ley de Contrato de Trabajo, caso de los trabajadores agrarios o de casas particulares, y también otros regímenes especiales, otras situaciones especiales de los estatutos que, si bien no excluyen a la Ley de Contrato de Trabajo, la complementan, pero pueden o seguramente prevén situaciones especiales en materia de jornada de trabajo, es decir, tienen una estipulación propia que indudablemente no va más allá de los límites previstos en la propia norma de fondo, es decir, la Ley 11.544 en su artículo primero. Vamos a ver puntualmente cómo es el tratamiento entonces. El artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo establece ciertos parámetros. ¿Qué es lo que dice? Primero, la uniformidad. ¿Qué es la uniformidad? Dice que la jornada se rige por una ley nacional, es decir, es materia del Congreso de la Nación. Hubo discusiones, muchas discusiones en el país, inclusive hubo casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso Fábrica de Calderas contra la provincia de Santa Fe en el año 85, donde la propia Corte convalidó el criterio de que es facultad del Congreso de la Nación determinar la jornada de trabajo en nuestro país. Y ella se rige por lo que prevé la Ley 11.544. Las disposiciones provinciales no son de aplicación en materia de la extensión de la jornada, sí que regulan lo que son el régimen de los descansos en cada una de sus jurisdicciones. Esta también otra discusión de que actualmente se encuentra con algunos casos a resolver por la Corte Suprema de la Nación por situaciones de los descansos los días domingos en la provincia de Santa Fe y en algunas jurisdicciones de la provincia de Córdoba, sobre también reglamentación de los descansos los días domingos. La duración máxima está prevista en forma diaria, lo prevé el artículo 1 de la 11.544, 8 horas diarias, 48 horas semanales. El decreto reglamentario 16.115 va a establecer la posibilidad de que esa prestación diaria de 8 o 48 horas puede, en el supuesto de que exista una distribución desigual, dice el decreto, extenderse a 9 horas. Es decir, en la medida que no se supere el límite semanal y la distribución sea desigual en los días de la semana, puede extenderse 1 hora más a los fines de acortar esa prestación. Es el caso, por ejemplo, de los que trabajan los días viernes, generalmente los que trabajan de lunes a viernes y hacen una jornada de 9 horas, estaría posibilitada en los términos del reglamento, de la norma reglamentaria de la 11.544. El otro concepto que establece la 11.544, esta prestación se tiene que dar en todo el trabajo, dice, por cuenta ajena. En realidad estamos hablando del trabajo en relación de dependencia. En explotaciones públicas y privadas, acá es una extensión mayor a la
ley de contrato de trabajo, por eso la ley 11.544 es más amplia, inclusive en el último artículo se decía o dice que se la consideraba incorporada al viejo Código Civil. Entonces es de aplicación a actividades públicas y privadas y a todas las actividades, tengan o no fines de lucro. Acá estamos hablando, cuando hablamos de fines de lucro, tengan o no fines de lucro, a las actividades comerciales, las entidades civiles, por ejemplo los clubes, las cooperativas, las mutuales, es decir, todas ellas deben aplicar la ley de jornada, los límites previstos en la misma. ¿Quiénes están excluidos? La situación del dueño, empresario, los familiares del dueño, en la medida de que desarrollen tareas en un establecimiento únicamente de ellos. Si en un establecimiento, además del dueño, la familia, propietario del establecimiento, hay algún trabajador en relación de dependencia que no forma parte del círculo familiar, indudablemente se debe aplicar la ley de jornada. Y decimos, ¿por qué se debe aplicar? Es porque se deben llevar los libros, los registros, el control horario, etcétera, es decir, los recaudos que va a prever la ley. A las actividades agrícolas previstas en el estatuto específico, que es la ley 26727, que la regula específicamente y la excluye expresamente la ley 11.544, igual que la exclusión del personal de casas particulares previsto hoy por la ley 26844, que es el estatuto especial. Es decir, tenemos situaciones incluidas: todo trabajo en relación de dependencia, persiga o no fines de lucro, sea público o privado. Tenemos los excluidos: todos los familiares, el dueño del establecimiento o del lugar de trabajo están excluidos de la aplicación de la ley. Los que están comprendidos en el estatuto de los trabajadores agrícolas, en el estatuto del personal de casas particulares. Esas son todas las situaciones excluidas de la ley. Y tenemos una tercera categoría que son las exceptuadas. ¿Qué son los exceptuados? Los exceptuados son aquellos que, si bien están comprendidos dentro de las previsiones y los límites de la ley, ese límite puede ser vulnerado, es decir, puede ser sobrepasado en ciertas situaciones especiales que prevé la reglamentación. La ley 11.544 prevé dos tipos de excepciones: las excepciones legales, que las prevé el artículo 3 de dicha norma, y las administrativas, previstas en los artículos 4 de la ley 11.544, 12 y 13 del decreto reglamentario 16.115. ¿Cuáles son las legales que plantea el artículo 3 de la 11.544? Son el caso de los directores y gerentes, es decir, están dentro de los límites, pero pueden ser extendidos, sobrepasados, sin tener consecuencia económica. El trabajo por equipos, y en el caso de accidente ocurrido, inminente, de accidente ocurrido, accidente inminente o supuesto de fuerza mayor. Son los tres supuestos de excepciones llamadas legales que prevé la ley. El caso de directores y gerentes son los personal jerárquico de más amplia responsabilidad dentro del establecimiento, y el cual, si se tiene que quedar un tiempo mayor, indudablemente no puede negarse, no puede alegarlo, porque son dentro de sus propias competencias, facultades o responsabilidades. El segundo caso, el trabajo por equipo, es un conjunto de obreros dedicados a un mismo trabajo, decía la definición del derecho francés. Está previsto en el artículo 2 del decreto 16.115 y el artículo 3, inciso B, obviamente lo que vengo diciendo, la 11.544. La ley de contrato de trabajo, la 27.44, también lo comprende a partir de una modificación que le incorpora, de una incorporación realizada por la ley, por la reforma de la 21.297, el artículo 202, que amplía, deja abierta la posibilidad ya por cuestiones hasta meramente de conveniencia económica de ampliar esta extensión, cosa que es algo que indudablemente afecta al trabajador. Imagínense, estos son los sistemas de trabajo llamados de los 7 días, con turnos rotativos. Esto se utiliza generalmente 3 turnos de 8 horas, de modo tal que van rotando esos turnos y se trabajan los 7 días, se trabajan todos los días de la semana y se descansa a la finalización del ciclo.
Esto, la ley de contrato de trabajo prevé 3 recaudos. Dice continuidad de la explotación, necesidad, conveniencia económica y por razones técnicas. Serían las 3 causas que fundamentan la aplicación del trabajo por equipo. El trabajo por equipo se basa entonces en un ciclo que tiene que ser no mayor. Hay un error en la redacción original del decreto 16.115 que dice al menos, cuando en realidad es 3 semanas o menos, debe decir que no puede superar las 144 horas en el ciclo, que son las 3 semanas, si tomamos a 8 horas diarias, y por el cual, si bien se puede superar una jornada a las 8 horas diarias, no se puede, y también se puede superar las 48 semanales hasta llegar a las 56, inclusive en una semana. Si trabaja todos los días 8 horas, son 7 días en la semana, por 8 son 56, es decir, nos superamos lo que son las 8 horas diarias, 48 que prevé el artículo 1 de la 11.544. Pero, ¿qué establece entonces el ciclo? Que en el término de 3 semanas, de 18 días laborables, no se puede trabajar en el conjunto más de 144 horas. En la semana no se puede trabajar más de 56 horas y un día se puede trabajar más de 8 horas. El límite diario, ¿cuál sería? Serían las 12 horas, porque es el mínimo del descanso que prevé el artículo 197. Es decir, tenemos como conclusión, para que no se confundan mucho, este trabajo por equipo se trabaja en un ciclo, 3 semanas, 144 horas, que no puede superar ese límite de las 144 porque es 8 horas diarias por 18 días de trabajo da 144. Es el límite. En el día se puede trabajar más de 8, sí. En la semana se puede trabajar más de 48, sí, hasta 56. Se descansa, sí. Al finalizar cada ciclo, generalmente semanal, hay el descanso compensatorio que tiene que tener el trabajador. Esto es el trabajo en las grandes fábricas, fundamentalmente en las que tienen los llamados los grandes hornos, la siderurgia, la laminación de acero, la cristalería, es decir, que no pueden detener su producción. Y también después se le agregó, por la conveniencia económica, el caso de las estaciones de servicio y el caso de otros establecimientos que han incorporado esta modalidad. Le decía entonces que teníamos las legales. ¿Por qué se llaman excepciones legales? Porque están previstas en la ley y no necesitan de ninguna autorización administrativa como tal. Pero también están entonces, las legales, ¿cuáles eran? Director y gerente, el caso de trabajo por equipo y en el caso de accidente inminente o fuerza mayor, es decir, que el trabajador no se puede negar ante esa circunstancia, es decir, trabaja un tiempo más ese día por esa circunstancia especial. Esas son las legales, previstas, operan de pleno derecho. También están las otras, que son las administrativas, les dije, previstas en el artículo 4 de la ley 11.544, que estas sí son aquellas que requieren de la autorización o de las previsiones de la autoridad administrativa. En este caso, ¿cuáles serían? Trabajos preparatorios y complementarios, tareas intermitentes, también aquellas necesarias para ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, también el caso de trabajo en horas extraordinarias, es decir, aquellos que después vamos a ver que se llaman trabajo en horas extraordinarias, que tienen un motivo específico y también transitorio, excepcional en la empresa. Entonces, por eso tiene una determinada reglamentación. ¿Se pueden reducir las jornadas? Sí, la reducción de las jornadas son por disposiciones nacionales. La jornada se puede reducir, lo dice la ley de contrato de trabajo, por disposiciones nacionales, por convenios colectivos y por contratos individuales, no por disposiciones de naturaleza provincial. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir, ¿cuál es el régimen de jornada en nuestro país? Artículo 1 de la ley 11.544, que siguen los parámetros del convenio 1 de la OIT y después del 30, 8 horas diarias, o 48 horas semanales, dice nuestro derecho. La OIT y la mayoría de los países del mundo dice 8 horas diarias y 48 horas semanales. De modo tal que nuestro derecho sería más relevante
el límite semanal que el diario, a diferencia de los otros países del mundo. Recuerden que también, por aplicación del artículo 2, se puede dar el supuesto de que ese máximo de jornada diaria de 8 puede pasar a 9 horas, en el caso de la distribución desigual. Tengan presente también que la jornada la podemos distribuir en jornada legal, jornada convencional y jornada contractual. También les hablé de los 3 supuestos, de las situaciones incluidas. Recuerden que están incluidos todos los trabajadores en relación de dependencia, es decir, por cuenta ajena, públicos o privados, persigan o no fines de lucro el empleador. Esas son las situaciones incluidas. Están excluidos expresamente donde trabajen el titular del establecimiento, sus familiares directos. También están excluidos en el caso de los que están comprendidos en los estatutos especiales. Les hablé del caso de los estatutos de trabajadores agrarios y los encargados de casa particular. Esas serían las situaciones excluidas del régimen de la ley, de las leyes de jornada y la ley de contrato de trabajo. Y después le hablé de la situación de los que están exceptuados, que a diferencia de los excluidos estarían en una especie de límite. 2 situaciones: las excepciones legales, artículo 3 de la 11.544, aquellos que operan per se, de pleno derecho, directores y gerentes, trabajo por equipo, situación de fuerza mayor, peligro inminente. Y la segundo supuesto de excepciones, las administrativas, que deben ser reglamentadas o determinadas por la autoridad administrativa del trabajo o por reglamento del Poder Ejecutivo. Ahí vamos a ver una situación de las excepciones de carácter administrativo. Es el trabajo en horas extraordinarias que vamos a ver en otro de los capítulos que voy a grabar. Próximo capítulo, entonces, ¿qué voy a grabar? Para que vayan teniendo el trabajo nocturno. Voy a grabar trabajo nocturno, voy a grabar el trabajo insalubre y el tiempo extraordinario. Ese va a ser el tercer módulo que voy a grabar de este tema. Gracias a todos. Buen fin de semana porque estoy grabando un día sábado, chicos. Abrazo a todos.